son del 5%. Paola, si hiciéramos una polla sobre cuál va a ser el aumento del salario mínimo para el año entrante, ¿usted por cuánto apostaría? Presidente es muy alto, Ricardo. Es más, con decirle una cosa, creo que nos habría ido mejor si de entrada se suben el 16% que están hablando o que pidieron las centrales obreras y los sindicatos. ¿Usted cree que va a estar por encima del 16%? Esto del salario mínimo, pues es que eso del salario mínimo vital enreda todo. Según los cálculos de la CUT, efectivamente, que dirige Fabio Arias, se pusieron a meterse a ver cuánto equivaldría a un salario mínimo el día de hoy, y es más de 2 millones de pesos. Un salario mínimo vital hoy en día serían 2.104.000 pesos, es decir, casi un 50% más de lo que estamos hablando y mucha plata más de lo que incluso proponía la CUT, la CGT y los demás gremios sindicales. Paola, una de aumento para el año entrante. Con el ajuste del 16% llegaríamos a 1.650.000 pesos. Pero es que esto ya del salario mínimo vital a mí me embolata todas las cuentas, todas las cuentas que teníamos hasta la fecha. Paola, yo ya no entiendo absolutamente nada porque es imposible que un salario mínimo en Colombia vaya a estar por encima de los 2 millones de pesos. Y digo imposible porque pues el golpe sería para los bolsillos de todos y sería... Paola, Paola, póngase los audífonos. No, yo los invito a todos a que se pongan los audífonos porque todos están Una pregunta para usted, para Luis Ernesto, que son los economistas de la mesa. ¿De dónde sale o cómo se mide el concepto de vital? Ese es el punto. Pues, ¿cuáles son los elementos que Fabio conforman Arias, el concepto vital? Porque yo no lo entiendo. Según dice Fabio Arias, que se estuvo mirando, digamos, esos archivos de la Organización Internacional del Trabajo, se calcula porque en una familia hay el equivalente a un trabajador y medio. Un trabajador y medio, es decir, alguien que está más o menos como trabajando medio tiempo y otro que va full. Entonces ese salario mínimo vital lo mira es por familia, por hogar, no por persona, y de ahí el cálculo que al día de hoy ese salario mínimo vital, digo en el año 2025, no estamos hablando del 2026, del 2025 debería estar en los 2.104.000 pesos. Pero como le digo, yo no entiendo ya nada porque ya este nuevo concepto que además pues no lo hemos usado nosotros en el país, digo el salario mínimo tal y como lo venimos calculando, lo venimos haciendo desde 1983, toda la vida ha sido así, usted coge la inflación, en la que termina un año, le suma la productividad total de los factores, porque no solamente es la laboral, le pone unos punticos más y ahí dio más o menos el alza del salario mínimo. Esto ya es otra cosa completamente distinta. Esto de vital, ya no entiendo, me cambiaron el juego. Tienen plazo hasta el 31 de diciembre para expedir el decreto. El presidente Gustavo Petro. Ayer algunas voces hablaban de un incremento que podría ir entre el 18 y el 19%. No oficial, por supuesto, pero que en ese orden estaría el aumento del salario mínimo. Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Ha estado en esta mesa, en esa comisión de concertación salarial que, como estaba previsto, no tuvo éxito por cuenta de las posiciones distantes entre trabajadores y empleadores. Doctor Bedoya, buenos días. Hola, Ricardo, buenos días. ¿Usted entiende? Pues debe entenderlo, usted es un hombre que conoce muy bien estos temas, pero quisiera que nos ayudara a entender ese concepto de salario mínimo vital. ¿Hacia dónde va el gobierno, cree usted? Pues mire, lo primero que hay que decir es que eso fue una presentación que hizo la OIT en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales como un insumo adicional a todos los demás que utilizamos para la discusión año a año de esta concertación. Obviamente esto fue un estudio que nos enviaron, fue una presentación de PowerPoint, no hay un documento técnico que hayamos tenido a disposición para mirarlo, pero va muy en la línea de lo que les plantea Paola. Básicamente ellos parten de una estimación de necesidades de los trabajadores y sus familias. Tienen dos supuestos básicos, tamaño de familia y número de asalariados en la familia, que son los números que da Paola, y hacen unas estimaciones con datos de la FAO, de la ingesta calórica, es decir, los parámetros de alimentación, lo que puede ser el costo de vivienda, el tema de salud y educación, y otras que llaman otros esenciales, que ahí es donde seguramente vendrán temas asociados al descanso, a la diversión, etcétera, etcétera. Y ya con base en esa metodología, hacen unas estimaciones y sacan unos números. Pero ¿cuál es el punto, Ricardo? Señor. El punto es que no podemos olvidar que de más de 23 millones de ocupados que tiene el mercado laboral colombiano, 11.3 millones ganan menos del salario mínimo.
y que los que ganan el mínimo son 2.4 millones. Entonces, la decisión que de manera unilateral va a tomar el gobierno nacional, bien sea aproximándose a la cifra del porcentaje que dieron los sindicatos, o la CUT principalmente, o a este tema del salario vital en un estudio técnico que inclusive tiene muchas falencias, como lo reconoce la misma OIT, pues el gobierno tiene que estar pensando en qué va a pasar con la informalidad laboral y qué va a pasar con los colombianos que ganan menos del salario mínimo. Es que en el último año a la informalidad laboral ingresaron 732.000 personas. Y esta decisión le va a pegar a todos los colombianos, porque si tenemos un salario que corresponda en incremento a 2 veces la inflación del año 2025, pues el Banco de la República, ya después de 12 meses de no bajar las tasas de interés, hasta de pronto termina subiéndolas y la inflación se empieza a disparar. Y aquí lo que van a pagar la cuenta pues son todos los colombianos, tengan o no tengan el salario mínimo, porque además el que tenga una libranza, el que tenga un microcrédito, el que tenga sus tarjetas de crédito, crédito de consumo y demás, pues la va a pasar muy mal. De tal manera que esto, ojalá el gobierno tome una decisión racional, pensando no en los 2.4 millones de trabajadores que ganan el mínimo, ni más faltaba, sino en esos 11.3 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo. Doctor Bedoya, ¿cuál podría ser el efecto de un incremento como los que estamos diciendo que podrían ser 16, 18, 19% en el salario mínimo en generación de empleo y en otros aspectos? ¿Esto cómo golpearía? Además, usted nos dice, esto podría incluso disparar la inflación. Pues es que mire, cuando uno mira los datos de lo que ha sido la evolución del mercado laboral, claro, en términos porcentuales el gobierno dice, no, es que la informalidad laboral bajó y el empleo subió. Pero cuando usted lo mira en número de personas, realmente lo que ha ocurrido es que se incrementaron en 732.000 personas de octubre a octubre, que eran los últimos datos que teníamos del DANE, quienes entraron a la informalidad laboral. Y los 11.3 millones de colombianos que ganan menos del mínimo, pues ellos no van a ver un aumento del mínimo. Y el mínimo todavía tiene unos gastos que están indexados, que le pegan a la vida normal de cualquier colombiano, ganes el mínimo o esté en la informalidad laboral. Y por eso es que esta discusión no es menor, porque la fácil es listo, el salario mínimo y ya, y entonces toda la economía va con el salario mínimo. Pero si la inflación de este año termina siendo el 5,3% y el gobierno está pensando en un incremento del salario mínimo de doble dígito, pues imagínense para un microempresario que genera un empleo, 12 empleos, pues cuánto se le puede subir y que les paga el mínimo, en cuánto se le puede subir el costo de la nómina y si la economía va a dar para que mantenga ese nivel de empleo. Eso es una moneda al aire. Nadie tiene la respuesta de lo que vaya a ocurrir, pero pues claramente hay una enorme prevención porque esto puede tener un impacto que no es menor para la economía y sobre todo para el empleo formal que tan débil es en nuestro país. Y en particular para los 9 de cada 10 colombianos que no se ganan un salario mínimo. Es que otra vez esto solamente va para una pequeña minoría afortunada y privilegiada que tiene pues la suerte de ganarse ese salario mínimo. Pero ustedes han, digamos, corrido algún tipo de cálculos en el campo. ¿Cuál sería la afectación de llegar a subir el salario mínimo pues a estos niveles tan extraordinarios como por encima de los 2 millones de pesos, que como decimos pues sería muy superior incluso a la oferta que hicieron los propios sindicatos del país? Pues mire, Paola, el campo genera más de 3.5 millones de puestos de trabajo. Usted sabe que el campo desafortunadamente tiene una tasa de informalidad muy alta, del 83%, y por eso fue que siempre propusimos en la reforma laboral un régimen laboral que permitiera combatir esa tasa de informalidad laboral. Pero indiscutiblemente no solamente la preocupación es por los empleos que hoy se están generando, pues que igual obviamente las empresas, pues una empresa sin trabajadores no es empresa y los trabajadores sin empresa pues no van a tener empleo. Ahí hay un gana-gana que se debe cuidar. Pero además tenga presente un tema que es parte de la discusión que nosotros propusimos en la mesa de concertación. Es muy distinto el costo de vida en Bogotá al costo de vida en una ciudad como Yopal, en el departamento del Casanare. Y obviamente cuando usted tiene sectores que están enfocados en la exportación, pues obviamente la competitividad indiscutiblemente también hay que mirarla. O sea, son muchas las variables que pueden terminar afectando, lo que uno quisiera es que ninguna decisión de política económica terminara afectando negativamente la generación de empleo. Pero es que ese empleo formal ya está. La preocupación mayor debe ser qué pasa con esos más de 11 millones de compatriotas que no ganan el mínimo y los 13 millones que están en la informalidad laboral.
con este tipo de decisiones, pues esos compatriotas seguramente olvídense de aspirar a tener un puesto formal en la economía colombiana, porque va a ser tan alto el incremento que seguramente eso va a inhibir a la expansión del empleo formal en nuestra economía. Y como depende del sector y como depende de la región, en algún momento ustedes se han aproximado al gobierno a decirle que por qué no se retoma lo que se hacía en Colombia antes de 1983, que era precisamente salarios mínimos diferenciales por regiones, que además ha sido propuesta, si mal no recuerdo, pues de diferentes técnicos, incluso dentro del propio Banco de la República. Doctor Bedoya. Sí, lo conversamos con el ministro Sanguino en el marco de la comisión, pero pues obviamente el trabajo estuvo enfocado en un tema que es coyuntural y legal de cada año, que es la determinación del salario mínimo para el año 2026. Y obviamente pues eso implicaría hacer unos cambios de leyes y demás, y pues esto es una realidad política que además ocurre cada 4 años. En el último año de gobierno, los presidentes siempre tienen la tentación de jugarle más a la política que a la racionalidad económica de cara al salario mínimo por obvias razones. Y pues eso es muy lamentable en aras de la discusión que se está dando y más en el anuncio que hizo anoche en su alocución el presidente Petro. Las 8 de la mañana, 32 minutos. Es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, con nosotros. Doctor Bedoya, muchas gracias. Le deseo una feliz Navidad. Ricardo, igual para ustedes y todos sus oyentes, que sea una buena Navidad y un feliz año, y esperemos a ver qué pasa con esta edición para que no se nos amargue a todos el año 2026. Eso esperamos. Venimos de aguinaldo en aguinaldo, primero la emergencia económica y ahora el salario mínimo. Hoy el presidente Petro, a propósito, tiene un evento, un almuerzo con habitantes de calle, y no se descarta que en ese escenario pueda anunciar el aumento del salario mínimo para el año entrante. Paola,